ambas, Made y yo, nos encontramos en Colombia y para mí es un placer presentar de nuevo a nuestra compañerita de camino, quien hoy nos va a ayudar a llegar un poquito más allá en ese camino de regreso a casa, nuestra maestra Sonia Martínez, con su tema Mi hermano es mi bendición. Sonia, mil gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Eres siempre bienvenida y ahora la sesión es toda tuya. Gracias, Vero. Muchas gracias, Made. Muchas gracias a todos los hermanitos y todas las hermanitas que están aquí, que son mi bendición. Y nosotras somos la bendición de ustedes. Así que yo de verdad sumamente feliz. Yo siempre que vengo para acá, yo digo, esta es mi casa. Y estoy feliz, de verdad que estoy muy, muy, muy feliz. Me emociona muchísimo estar acá. Y bueno, y ahora yo me pongo a un lado. Vamos a ponernos todo a un lado, vamos a respirar, vamos a centrarnos para salir. No sé qué estábamos haciendo hasta hace 10 minutos, pero vamos a centrarnos aquí y ahora en el mensaje, en la unidad, en sentirnos y en estar en gratitud por permitirnos tener este regalo entre todos. Respiramos, inhalamos tranquilamente a nuestro ritmo. Botamos el aire tranquilamente por la nariz. Todo muy natural. Seguimos respirando. Y ahora, en una de estas inhalaciones, justo en la próxima, cuando inhalamos nos imaginamos que ese aire es pura luz y entra a nuestro cuerpo y es pura luz. Expiramos y esa luz sigue siendo nosotros. Seguimos inhalando. Ahora en este momento seguimos respirando normal, pero nos centramos en esa luz que estamos dispuestos a aceptar que somos. Somos la luz del mundo. Y somos exactamente lo mismo. La misma luz que ves tú, la veo yo. Y la ven todos los hermanos y las hermanas que están aquí. Seguimos respirando. Y estamos muy agradecidos de que seguimos siendo luz. Porque hemos estado confundidos. Y se nos ha olvidado quién somos. Pero ahora estamos dispuestos a recordar. Y tenemos los medios para poderlo recordar. La manera en que vamos a acelerar el proceso de recordar quién somos es a través de nuestro hermano, porque es una bendición. Seguimos aceptando la luz que somos. Y ahora abrimos los ojos cuando queramos. Abrimos los ojitos, esbozando una pequeña sonrisa, porque nos tenemos que acordar de reír. Quien somos es un motivo de gozo. Quien somos realmente es un motivo de gozo. Bueno, entonces, me da mucha risa, ¿no? Porque ayer yo me había imaginado cómo es que, cómo iba a ser esta sesión. Y hace 2 horas hubo así como un remolino y a correr. Hice una pequeña presentación en PowerPoint, que dentro de un ratito se las voy a mostrar, pero antes de ir allá a esa presentación, les quiero explicar algo aquí con esta pizarra súper moderna,
para que podamos entender una cosita acerca de nosotros mismos. A ver, no se preocupen que esto va a ser muy sencillo y se va a entender de esta manera. Esto no lo quise poner en la presentación porque se entiende más si yo lo voy dibujando mientras lo explico. Entonces, para hacer el cuento corto, y no enfocarnos en eso, en esta sesión, en cómo comenzó el sueño, vamos a pensar que aquí está el cielo, el amor, Dios, el campo cuántico, que se extiende a sí mismo, porque eso es lo que hace el amor. El amor se extiende porque disfruta su gozo y su felicidad es extender quién es sí mismo. Entonces se extiende en su hijo, que es parte de sí mismo. No se extiende hacia afuera, sino que se extiende de una manera de que nunca pierde y siempre sigue siendo él. El hijo es parte de él. Por lo tanto, el hijo es la extensión del Padre y tiene todos los atributos del Padre. Dios es amor. No se guardó absolutamente nada, porque el amor no se guarda nada. Entonces puso todo lo que él era, lo extendió en su hijo y ese es su tesoro. El Hijo de Dios es su tesoro. Y entonces él creó a ese hijo en libertad. Y entonces el hijo puede pensar todo lo que quiere. Tiene un montón de pensamientos y se divierte con sus propios pensamientos y se ríe de sus pensamientos. Y hubo un pensamiento del que no se rió. Y entonces no se rió y dijo, yo esto lo quiero experimentar. Yo quiero experimentar ser diferente a como soy. Vamos a explicarlo de esta forma. Quiero ser diferente a como soy. Entonces, ese que era solo un pensamiento, que tiene muchos pensamientos del que no se rió, entonces él dijo, vale, ahora yo voy a experimentarme siendo distinto de lo que soy. Entonces, claro, tengo que inventarme un sueño donde yo lo pueda vivir. Yo no me puedo escapar de donde estoy y de donde soy, pero bueno, en mi mente me invento un sueño donde yo soy diferente. Pero claro, cuando empiezo a soñar, aquí, esta es sigo estando en el sueño, pero parece que está como desfigurada la cosa. Entonces, en ese sueño ocurre algo y entonces, o sea, yo soñé ser diferente a como soy. Y entonces, ¿quién soy aquí? Cuando está ahí soñando, dice, soy distinto a como soy, pero como que, ¿qué soy entonces? Porque claro, él tenía que vivir esa experiencia y entonces en su conciencia se inventó una conciencia donde no recuerda quién es. Claro, para poder experimentar lo que quería experimentar. Entonces aquí es un tesoro de Dios. Aquí sigue siendo el tesoro de Dios, pero se inventa una personalidad. Y esa personalidad tiene un concepto de sí mismo. Aquel que lo es todo, aquel que no le puede faltar nada, se inventa un concepto de sí mismo distinto a lo que es. Entonces, aquí que lo tenía todo y que se sabía amado, que se sabía en abundancia, que sabía que era paz, que estaba en gratitud, dice, a ver, ¿y cómo soy yo acá? Bueno, vamos a hacer una cosa. Como tengo que experimentar realmente el ser distinto a como soy, me voy a experimentar de muchas formas. Y entonces empieza en ese sueño a tener el concepto de yo soy Marta, yo soy José, yo soy Ricardo. Y entonces José, a ver, ¿cómo es José? Bueno, José es atrevido en algunas cosas, en otras cosas es muy temeroso, se le da bien cocinar, pero es muy inseguro al salir en pareja. Y bueno, y así se va fabricando su concepto de sí mismo, donde también tiene una familia, vive en un país, donde tiene unas cosas que no puede cambiar y que cree que han definido ese concepto. Y él va creciendo buscando su concepto del yo. Y entonces ese concepto del yo, él experimenta todo, creándose un personaje, como en esa mente necesita fabricarse un sistema de pensamiento que se ajuste a esa nueva realidad
que solo está en el sueño, pero que él mismo desconoce y la llama ego. Y entonces él se empieza a dividir en todos, pero en ese ego tiene la misma base, pero tiene un concepto de sí mismo errado. Y entonces él quería vivir esa experiencia, pero no quería tener las consecuencias de vivir esa experiencia, de tener un concepto distorsionado de sí mismo. Es decir, aquel que era solo amor, ahora en ese sueño es una parodia de la creación en la que sufre, en la que tiene que luchar, en la que las cosas son complicadas, en las que empieza con todas sus partes, las empieza a mirar como separadas de sí mismo cuando es lo mismo, siguen siendo el tesoro de Dios. Pero entonces empieza a sufrir y la fuente, el amor que lo crea, dice, a ver, aquí está, pero está pataleando. Hay una parte de su mente que está pataleando y tiene como una pesadilla. Pues entonces le voy a poner ahí un recordatorio, le voy a poner un despertador que lo guíe y que le diga cómo puede hacer para salirse de ese sueño en que está sufriendo, en que está sufriendo, en que tiene un concepto erróneo de sí mismo y se ha olvidado quién es. Se ha olvidado dónde está y quién es. Entonces, bueno, esa voz que él puso dentro del hijo nos empieza a llamar a despertar y hubo un día en que dijo, a ver, voy a dictar un curso de milagros y les voy a dar las pautas por escrito, porque como este hijo estaba buscando quién era y lo estaba haciendo a su manera, y lo único que hacía era meter la pata y seguir sufriendo y enredarse más en el concepto de sí mismo, que va de uno a otro, o sea, va de un concepto a otro casi que peor. Entonces le dice, mira, deja de hacer las cosas por tu cuenta y yo te voy a contar cómo es que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque necesito salvarte de tu propio sueño. Es un sueño, tú estás salvado, pero como estás sufriendo, en el sueño te tengo que despertar sutilmente, suavemente, amorosamente, y te voy a decir cuál es el camino. Lo único es que me tienes que dejar que yo sea el que decida y que yo sea tu guía. Permítelo porque yo no puedo elegir por ti. Entonces, bueno, llega un momento en que el hijo dice, sí, ya no quiero hacer las cosas por mi cuenta y yo de verdad que por sobre todas las cosas deseo estar en paz. Entonces, por sobre todas las cosas deseo estar en paz y nos dice decir eso no vendría a ser nada, pero decirlo de todo corazón es todo. Y como seguramente hay un grupo que dijo lo deseo por sobre todas las cosas y lo dijo de corazón, deseo estar en paz, entonces yo voy a aceptar los medios por los que yo puedo recuperar esa paz. Entonces, nosotros empezamos a decir, no, yo todavía quiero hacerlo por mi cuenta. Creo, porque todavía siento por momentos que yo debo ser más que este personaje, ¿no? Y entonces yo digo, debo ser como un poco de luz. Y dice, sí, pero es que si buscas la luz solo en ti, no la vas a encontrar. Porque todos esos aparentes hermanos que tienes en el sueño son parte de ti mismo. Porque Dios solamente tiene un hijo. Entonces, tienes que reconocerte en todas esas partes. Debes, para que puedas recordar quién eres por completo, no excluir a ninguno de tus hermanos de tu conciencia. Y para hacerlo, lo que nos tenemos que meter es en el juicio que tú has hecho por el que aquel no es parte de mí. Tienes que empezar a ver a todos como iguales y uno dice, como más o menos, ¿cómo se hace eso? Qué complicado. De pronto hay unos con los que es más fácil y otros con los que no es. Entonces te dice, vale, con el que te cuesta más vamos a hacer el ejercicio. Entonces, como bueno, como el hijo se cansó de sufrir, dice, lo voy a hacer. Y entonces yo les voy aquí a compartir pantalla para que veamos unas partes del texto donde podemos entender mejor esto que yo les estoy explicando y que entendamos bien cuál es la vía para reconocer quiénes somos. A ver, compartir pantalla.
Ok, ¿lo ven? ¿Lo ven bien o lo pongo más grande? ¿O se ve bien, bien así? ¿Lo pongo más grande? No te escucho, madre de mi amor. Si quieres lo puedes poner Bien, más. bien, Sonia, ok. ¿Qué? ¿Qué pacho? Creo que Mari dice que lo pongas un poquito más grande. Sí Vale, vale. puedes. Sí, sí puedo. Uy, ¿así? ¿O le quito lo del lado izquierdo? Ustedes me dicen, como ustedes lo hagan. Ahí, donde decimos ahí, ¿Así? dale clic ahí y te tiene que salir modo presentación. No. A ver. ¿Así? Bien. Vale, perfecto. Bueno, aquí se ve bien. Entonces, mi hermano es mi bendición. Eso es una cosa que se escucha así como que no se entiende, pero yo les diría que nosotros pasemos todo el día, de verdad, repitiendo, mi hermano es mi bendición, sobre todo en aquel que me parece el más antipático y el más odioso, porque ahí es donde está la mayor bendición, donde realmente me libero de mis propios condicionamientos, pero ya vamos más para allá. En los principios de los milagros, el principio número 18 dice, el milagro es un servicio, es el máximo servicio que les puedes prestar a otro. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo, que reconoces simultáneamente tu propia valía, voy a arrimar esto por acá, tu propia valía y la de él. Fíjense que nosotros aquí nos disociamos de quién somos. Aquí en el sueño nos hemos disociado del tesoro de Dios que somos. Entonces nos está diciendo, el milagro es un servicio. Esto es un curso de milagros en el que nos dice es el deshacer el error de la mente en el que te has creído algo que no eres, no es real. Pero se necesita hacer esa corrección. Te equivocaste con respecto a quién eras. Y desde esa equivocación tuya, la ves en los demás también, porque proyectas tu equivocación en el otro. Entonces, es el máximo servicio que le puedes prestar a otro. El milagro es un servicio, es el máximo servicio que le puedes prestar a otro. Pero entonces aquí nos motiva, porque vale, esa persona tiene un concepto errado de sí mismo que lo más posible es que yo lo comparta también. Y de hecho, es muy posible que yo lo refuerce. Y no solamente eso, sino que yo lo estoy viendo así porque es parte de mí. Entonces dice, es una manera de amar al prójimo, como a ti mismo, en que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él. No podemos recordar que somos el tesoro de Dios mientras no reconozcamos la valía, el tesoro de Dios, que es mi hermano. Así de grande es el regalo que nos trae ese hermano. Cada vez que nos encontremos con un hermano, recordemos, ahí está el tesoro de Dios. Mi hermano es mi bendición, ahí está el tesoro de Dios, no importa cómo sea su personaje, no importa qué confusión tenga y qué concepto tenga errado de sí mismo. Sabemos que es el tesoro de Dios, que tiene un concepto equivocado y que sus conductas, sus reacciones y sus comportamientos van de acuerdo a ese concepto que tiene de sí mismo. Ojo, igual que nos pasa a nosotros. Si yo pienso que soy una persona que le da miedo, que soy muy mala aquí hablando en un curso de milagros universal, yo voy, oye Sonia, ¿quieres hacer una enseñanza? Uy, no, ¿sabes qué? Que yo mañana tengo que ir al médico justo a esta hora. Entonces, el comportamiento está siendo el espejo de un concepto erróneo de mí misma, donde yo tendría que decir, yo no voy a hablar aquí porque yo no sé ni quién soy, estoy separada de mi fuente y entonces voy de mi cuenta y lo más normal es que uno esté aterrorizado. Entonces, para reconocer mi propia valía, yo tengo que reconocer la valía del otro, pero no nos quedemos allí porque eso suena como engorroso en un principio. Entonces, a ver, aquí. En el capítulo 7, los regalos del reino, para que ustedes vean que yo no me voy a inventar nada, yo dije, yo quiero ir aquí a donde nos explica todo. En los regalos del reino, la totalidad del reino, nos dice, siempre que le niegas la bendición a un hermano, te sientes desposeído.
ya que la negación es tan total como el amor. Siempre que le niegas la bendición a un hermano, te sientes desposeído. ¿Por qué? Porque cuando le negamos la bendición, es decir, se la negamos, le damos razón al concepto equivocado que tiene o le decimos un concepto peor o diferente, pero que tampoco resuena o es la verdad, es el reflejo de su verdad aquí en el sueño, entonces nos empezamos a sentir desposeídos, ya que la negación es tan total como el amor. Negar parte de la filiación es tan imposible como lo es amarla solo en partes. El amor no hace excepciones. Y entonces no podemos decir, este sí es el tesoro de Dios y el otro no. No podemos negar parte de la filiación. Absolutamente todos somos el Hijo de Dios, todos somos la filiación. El otro día me pasaron un video que estaba así como que bastante viral, donde había una señora que decía, porque aquí hay mucha gente, pero muy famosa, muy, muy famosa, y decía, aquí hay mucha gente, pero no todos son hijos de Dios. Yo ya. Y entonces, no, también no importa cómo justifiquemos de que nosotros no veamos que es el Hijo de Dios, sigue siendo tal como Dios lo creó, pero tiene un concepto equivocado de sí mismo aquí en el sueño. Esto es lo que nosotros tenemos que entender e integrar. No es posible tampoco amarla totalmente, solo a veces, que es lo que quiere el concepto equivocado, ese sistema de pensamiento que nos inventa un concepto. No es posible tampoco amarla totalmente solo a veces. No puedes estar totalmente comprometido solo en algunas ocasiones, porque eso es otro error que nosotros tenemos para decir, para integrar, mi hermano es mi bendición. No, a veces sí sabes que hoy no quiero. No, ya yo en la mañana dije que mi hermano es mi bendición a todo con el que yo me cruzaba, pero por la tarde no, eso es muy cansino, porque en este sistema del pensamiento del equito nos dice dice que tenemos la creencia de que nosotros no podemos ser perseverantes, ¿no? Entonces dice, miren, no puedes estar totalmente comprometido solo en algunas ocasiones. Esto para que de verdad no nos sintamos mal si no nos estamos comprometidos solo en algunas ocasiones. El que nosotros estemos dispuestos a corregir el error de creer que no podemos estar comprometidos solo en algunas ocasiones permite que haya el milagro que nosotros digamos sí. La negación de por sí no tiene ningún poder, pero tú puedes conferirle el poder de tu mente, el cual es ilimitado. Si lo utilizas para negar la realidad, esta desaparece de tu conciencia. Ok. Yo ahora les dije que cuando el Hijo de Dios se fabrica su sueño, él se fabrica una conciencia donde experimentar ese sueño. Y él utiliza el poder de la creación en este plano, en su sueño, y entonces dice, solamente puedes experimentar aquello que tienes en tu conciencia. Entonces, si utilizas el poder de tu mente para negar la realidad de que soy el tesoro de Dios y que los demás son el tesoro de Dios, entonces la realidad no la podemos eliminar, no puede desaparecer porque la verdad es la verdad, pero la desaparecemos de nuestra conciencia. Y cuando la desaparecemos de nuestra conciencia, nos dice, oye, la perdiste. No, cuando se pierde, es que no se sabe dónde está, no significa que haya desaparecido, pero en nuestra conciencia desaparece. Y la manera en que vuelva a aparecer es por medio de la expiación, y dentro de un ratito ya lo vamos a explicar cómo lo vamos a hacer. Es imposible apreciar la realidad parcialmente. Cuando un hermano actúa insensatamente, que son las justificaciones que nosotros hacemos para decir este no es hijo de Dios, este no es el tesoro de Dios, es porque ha actuado insensatamente. ¿Y qué les acabo de decir yo? Que las actuaciones, nuestras conductas realmente son el síntoma de un concepto equivocado. Es la demostración de un concepto equivocado de nosotros mismos. Entonces dice, cuando un hermano actúa incesantemente, te está ofreciendo una oportunidad para que lo bendigas.
Y entonces cuando nosotros vemos que está actuando insensatamente y nos ofrece una oportunidad para que lo bendigamos, significa que cuando nosotros vemos ese acto insensato, lo estamos viendo desde nuestro propio error. Entonces, si nosotros lo bendecimos, corregimos nuestra mente. Su necesidad es la tuya. Tú necesitas la bendición que puedes darle, porque no hay nada fuera de mí. Necesitamos la bendición que le demos a ese hermano cuando está actuando insensatamente. No hay manera de que puedas disponer de ella excepto dándola. Es una ley, fíjense, es la ley de Dios. O sea, por eso es que yo ahora les decía que cuando nos pusieron el Espíritu Santo en nuestra mente, que fue todo inmediato, dice, no lo hagas por tu cuenta, yo te voy a decir cómo. Y realmente esta es la única forma en que nosotros podemos aceptar en nuestra condición, en nuestra conciencia, de que estamos benditos, dando la bendición. No hay otra, no hay otra, no hay otra. Esa es la ley de Dios, la cual no hace excepciones. No va a haber otra manera en que nosotros podamos recordar aquí en el sueño de que somos el tesoro de Dios y que vivimos en la abundancia que ya nosotros somos. Nosotros, fíjense, entonces nos dice, careces de aquello que niegas, no porque haya carencia de ello, sino porque se lo has negado a otro y por lo tanto no eres consciente de ello en ti. La manera en que nosotros recordemos de que somos abundancia es dando la bendición al otro. Porque es la única manera en hacernos conscientes de lo que somos aquí en el sueño. Lo que crees ser determina tus reacciones. Fíjense lo que les estoy diciendo. Cuando un hermano actúa insensatamente es porque cree que es algo diferente de lo que realmente es. Igual que nosotros creemos que somos algo diferente a lo que somos. Y actuamos de acuerdo a aquello que creemos de nosotros mismos. Entonces, si nosotros tenemos un concepto erróneo y tenemos unas actuaciones, unos comportamientos que son el reflejo de ese concepto, ¿dónde está el error? En el concepto. Lo que deseas ser, entonces, determina forzosamente todas tus reacciones. Y acordémonos que nosotros deseamos ser diferente, o sea, en ese momento, pero que todavía sigue vigente, lo estamos empezando a deshacer, lo que deseamos ser entonces determina forzosamente todas nuestras reacciones. No necesitas la bendición de Dios, porque de ella ya dispones para siempre, pero sí necesitas la tuya propia. Ay, qué potente, miren. Nosotros vamos diciendo, no, para yo darme cuenta de que la bendición de Dios está en mí, voy a pasarme todo el día a ver, Padre bendíceme, Padre bendíceme, Padre bendíceme, Padre bendíceme. No necesitas la bendición de Dios, ya se la tienes, porque es lo que eres. ¿Ya? Tú eres la bendición de Dios, eso es lo que eres y eso es lo que tienes. Ya dispones de ella para siempre. Pero aquí en el sueño necesitamos la nuestra. Y la nuestra, entiéndase, es la que le damos al supuesto otro. La imagen que el ego tiene de ti, fíjense, la imagen que el ego, ese concepto es una imagen de mí mismo. Y como nosotros aquí en el sueño tenemos como, pareciera que tuviéramos una mente dividida entre los pensamientos egoicos y los pensamientos de verdad. Y nosotros somos quienes tenemos que elegir a cuál vamos a escuchar y por cuál nos vamos a regir nuestra vida. Y por descarte escuchamos el concepto que tiene el ego de nosotros. Dice, la imagen que el ego tiene de ti es la de un ser desposeído, vulnerable e incapaz de amar. Es decir, la imagen que nosotros en el sueño tenemos en nuestra conciencia es todo menos la verdad. No es un ser desposeído, vulnerable e incapaz de amar, no es un ser bendito. Entonces, lo que es bendita que está viviendo una experiencia de no serlo, pero es porque no lo tiene en su conciencia y es porque no lo ha dado. Entonces dice, sin embargo, puedes escaparte muy fácil de ella abandonándola. Nosotros podemos escaparnos de esa imagen del ego que a nosotros le hemos dicho sí, abandonándola. No formas parte de esa imagen, ni ella es lo que tú eres.
No veas esa imagen en nadie. Miren, miren qué bonito este trabajo amoroso que nosotros tenemos que decidirnos hacer todos los días. Esa imagen de un ser desposeído, vulnerable e incapaz de amar, no la debemos ver en nadie. Y entonces nosotros terminamos con el novio, terminamos con la novia, y uno dice, es que ese no quiere a nadie. Ya es que nos tenemos que ver en nuestro día a día cuando decimos estas cosas. Cuando realmente son muy espirituales, no sé qué, pero tenemos que vernos precisamente esos obstáculos que le hemos puesto al amor para saber que allí es donde nosotros tenemos que hacer ese trabajito. Un ser desposeído, ay, mira, pero que es súper pobre, mira, es que imagínate cómo va a encontrar trabajo si es medio tonto, lo que sea, cualquier cosa que nosotros utilicemos desde viendo al otro como lo ve el ego, y solamente lo podemos ver desde nuestro propio ego, es decir, desde nuestro propio miedo. Y entonces cuando nosotros vemos al otro así, lo reforzamos en nosotros. Imagínense ustedes qué negocio tan maluco. Miren, entonces nos dice, no formas parte de esa imagen, ni ella es lo que tú eres. No veas esa imagen en nadie o la habrás aceptado como lo que eres tú. Aquí no significa que en un principio no la veamos. Acordémonos que aquí el ego siempre habla primero. Lo que nos dice aquí es que la abandonemos. Oye, estoy por un instante pensé que es porque estoy dolida, porque ojo, yo no lo he sabido manejar, todavía estoy desde mi percepción errónea y entonces estoy viéndome a mí como una persona víctima de lo que ha ocurrido y, en fin, ustedes saben perfectamente cómo es esa dinámica, ¿para qué les voy a contar si todos somos lo mismo y todos tenemos un eguito loco dentro? Que no es nuestra verdad, pero en la conciencia, en el sueño, está allí todo el día furulando ahí sus cosas. Pero fíjese que lo que hace es abandonándola. Él va a opinar, pero abandonamos esa opinión. No formas parte de esa imagen ni ella es lo que tú eres. No veas esa imagen en nadie o la habrás aceptado como lo que eres tú. Todas las ilusiones acerca de la afiliación se desvanecen al unísono, tal como fueron forjadas al unísono. No le enseñes a nadie que él es lo que tú no querrías ser. Miren todos los datos que nos está dando aquí. No le enseñes a nadie que él es lo que tú no querrías ser. Ay, yo no haría eso que tú haces. Yo soy incapaz. O sea, yo soy mejor que tú. En comparación, en el ego, no le enseñes a nadie que él es lo que tú no querrías ser. Miren, anoten esto. Nuestra función es bendecir. Por lo tanto, todos tienen en su mayoría, un concepto erróneo de sí mismo. ¿Cómo nosotros los podemos bendecir? Haciéndoles el milagro, dando el servicio, de verlos mejor que como ellos creen que están, no condenándolos más, a que se empeore su ya dolido concepto, con concepto equivocado. Entonces, no le enseñes a nadie qué es lo que tú no querrías hacer. Vamos a mordernos la lengua y decidir y elegir de nuevo. Espíritu Santo, mira, yo me estoy creyendo más especial que esta persona y estoy creyendo que yo no sería capaz de hacer lo que él acaba de hacer. Ayúdame. Tu hermano es el espejo en el que ves reflejada la imagen que tienes de ti mismo mientras perdura la percepción. En esta conciencia estamos en la percepción, todo es percibido. Tu hermano es el espejo en el que ves reflejada la imagen que tienes de ti mismo mientras perdura la percepción. Entonces ahí siempre viene una confusión en que las personas dicen, pero bueno, no, oye, pero yo que soy, por ejemplo, tan fiel, bueno, es una cosa que yo soy tan fiel que para qué. Y estoy con esta persona tan infiel. A mí no me vengas a mí a decir que es un espejo donde yo me veo reflejado, porque esa no es mi conducta. Ya, yo te voy a dar un ejemplo de mi propio caso personal. Cuando yo estaba casada, en la primera etapa de mi matrimonio, mi ex bebía muchísimo, estaba alcoholizado. Y entonces ya yo venía con el curso y yo decía, ¿cómo que es mi espejo? O sea, yo no es que no beba, pero no era comparable con eso. Unos años después, nosotros nos divorciamos y no por eso ya él había dejado de beber y entonces pasaba que se iba con los muchachos y llegaba tarde y yo aquellos nervios y no sé qué, yo decía,
cómo yo soy tan cumplida, que si a mí me dicen un horario yo lo cumplo, él no es mi espejo. Y de pronto después, cuando ya yo dije, lo quiero bendecir, y me puse, Espíritu Santo, ayúdame aquí a ver el tesoro de Dios en esta persona, ayúdame a ver el tesoro de Dios. Estoy viendo un concepto equivocado de él, y ahí me estoy perdiendo yo. Y entonces me di cuenta de dónde estaba mi espejo allí. Me di cuenta en el concepto que yo tenía de mí misma. Era de la divorciadita que sufría mucho por el ex y por los hijos y por todo eso. Ese era el concepto mío. Era mi espejo, era totalmente mi espejo, me estaba haciendo realidad mi concepto. Y entonces yo me di cuenta que él también necesitaba una bendición, de que realmente él se había puesto, porque me lo llegó a decir, fíjense, cuando yo dije, claro, ya sé dónde estoy yo aquí, lo liberé. Entonces, en menos de una semana me dice, oye, ¿sabes que me estoy sintiendo mal? Porque no puede ser, mira, de verdad, que vamos a poner todos de nuestra parte. Hasta ahí llegaron los problemas. Hasta ahí. Yo me liberé a mí al liberarlo a él. Entonces tu hermano es el espejo en el que ves reflejada la imagen que tienes de ti mismo mientras perdure la percepción. Y la percepción perdurará hasta que la filiación reconozca que es íntegra. Aquí nos está diciendo, mientras dura la percepción, tu hermano siempre es tu espejo, siempre. Entonces, ¿cómo va a terminar el sueño? Cuando la filiación reconozca que es íntegra, que es una. Tú inventaste la percepción y esta perdurará mientras la sigas deseando. Entonces, fíjense esto, las ilusiones, todos esos conceptos erróneos, toda esa imagen equivocada que tenemos de nosotros mismos son inversiones. Significa, es una inversión, o sea, nosotros acordemos que es el concepto de una inversión. Yo pongo un dinerito y eso se me va a multiplicar, ¿no? Eso es una inversión. Entonces, las ilusiones son inversiones. Perdurarán mientras le sigas atribuyendo valor. Cómo nosotros invertimos en las inversiones, en las ilusiones, cómo las acrecentamos. Las acrecentamos dándoles importancia y diciendo sí, ese concepto, esa imagen equivocada es cierto. Y entonces empezamos a juzgar y a justificar el tener razón de que hay que darle mucho valor. Todos los valores son relativos, mas todos son poderosos porque son juicios mentales. Tenemos que ver con qué estamos justificando el ver a nuestro hermano de esa manera. De todas formas, menos bendiciéndolo. La única manera, y aquí lo resalté, la única manera de desvanecer las ilusiones es retirando de ellas todo el valor que les ha atribuido. Es decir, si ellas se multiplican al invertir en ellas con nuestra atención, con decir es cierto, pues vamos a irle quitando el valor que le hemos dado, hemos estado equivocados y entonces ya ellas empiezan a desaparecer. Al hacer eso, dejan de tener vida para ti porque las has expulsado de tu mente. Porque acuérdense que el Hijo de Dios se extiende y da vida, porque extenderse es vida, la creación es vida y se extiende por medio de pensamientos. Entonces nosotros en el sueño le damos vida a situaciones que son ilusorias con el valor que le damos, pero en el momento de que ya le dejamos de dar importancia es como que lo expulsamos de nuestra conciencia. Ya no es importante y desaparece de la nada en donde se fabricó. Mientras sigas incluyéndolas en tu mente, estarás infundiéndoles vida. ¿Entienden? El darle valor a las ilusiones, la manera en que invertimos en ella, le estamos dando vida a nosotros, le estamos haciendo realidad en el sueño. El don de vida es tuyo para que lo des, lo que les acabo de decir, ya que fue algo que se te dio. No eres consciente de él porque no lo das. Entonces, tenemos que ser conscientes del don de vida que nosotros tenemos al darlo. En este plano es al bendecir a nuestro hermano. Entonces, aquí nos está diciendo, sigue el camino que él te señala para que puedas recordar quién eres y muéstraselo a otros, no sea que te olvides de ti mismo. Muéstraselo a otros, no sea que te olvides de ti mismo. Mientras nosotros decidamos quedarnos en el personaje de mi hermano,
no nos vamos a recordar de nosotros mismos. Vamos a imaginarnos una imagen que es verdad. Somos pura luz, como empezamos hoy la enseñanza, ¿no? Somos pura luz. Y entonces ese concepto equivocado, esa imagen que tiene el ego de nosotros y nosotros hemos dicho, sí, es verdad, es como que pone unas sombras muy oscuras a esa luz. Entonces, cuando nosotros estamos en el sueño, en nuestra cotidianidad, esa misma nube oscura que tapa la luz que somos en nuestra conciencia, la vemos en los otros. Entonces, la vemos en los otros y por eso le damos valor a toda esa sombra, le damos valor a todo ese humo. Y se nos olvida que solamente ese humo que vemos es un concepto distorsionado de sí mismo, que es el espejo de la imagen distorsionada de mí mismo. Entonces nos dice, honra únicamente a los hijos de Dios viviente y alégrate de poder contarte entre ellos. Honra, allí hay luz. Honrar a tus hermanos es el único regalo apropiado para quienes Dios mismo creó dignos de honor y a quienes honra. Acordémonos algo, que Dios ama a su Hijo. A nosotros nos gusta darnos cuenta de que Dios nos ama, pero es que Dios nos ama a todos, al más que nos parezca más desagradable, lo ama, su Hijo, y no está engañado por las sombras, no está engañado por esas nubes oscuras, lo único que ve es su tesoro. Descansa en su amor y protege tu descanso amando, pero ama todo lo que Él creó, de lo cual formas parte. Cuando nosotros rechazamos a un hermano, nos estamos rechazando a nosotros mismos. Y allí, desde ese rechazo, es que nosotros empezamos a sentir rechazo de los demás. Porque lo que he dado a este hermano, lo voy a vivir en mi carne propia, porque no hay el otro. Yo rechazo, yo me siento rechazado. Pero ama todo lo que Él creó, de lo cual formas parte, o no podrás aprender lo que es su paz y aceptar su don para ti mismo y como tú mismo. Percibe cualquier parte del sistema del pensamiento del ego. Aquí nos está diciendo una clave muy potente. Hay que percibir, como aquí estamos en la percepción, y ya nos dijo cómo es el sistema del pensamiento del ego, que piensa que no tiene la capacidad de amar, que se siente separado, que busca ser especial, que tiene miedo, que bueno, está completamente demente. Entonces percibe cualquier parte del sistema del pensamiento del ego como completamente demente, completamente ilusorio y completamente indeseable, y habrás evaluado correctamente todo el sistema. Ese comportamiento con el que yo estaba justificando que ese hermano no es mi bendición, tengo que darme cuenta que es un sistema del pensamiento del ego y que no lo deseo, es porque es completamente demente y es completamente ilusorio. Entonces así le quito el valor y no invierto en esas ilusiones. No hago que se multipliquen. Esta corrección, y el milagro es una corrección, esta corrección te permite percibir cualquier parte de la creación como completamente perfecta, completamente real y completamente deseable. Entonces significa que cada vez que nosotros nos encontramos con un hermano, es un encuentro santo. Si mi hermano es mi bendición, si por mi hermano, mediante mi hermano, yo recuerdo quién soy aquí, en el sueño, reconozco que soy el tesoro de Dios. Al reconocer que mi hermano es el tesoro de Dios, significa que es un encuentro santo. Cuando te encuentras con alguien, entonces esto es en el capítulo 8, el viaje de retorno, el encuentro santo, párrafo 4. Cuando te encuentras con alguien, recuerda que se trata de un encuentro santo. Tal como lo consideres a él, así te considerarás a ti mismo. Tal como lo trates, así te tratarás a ti mismo. Tal como pienses de él, así pensarás de ti mismo. Nunca te olvides de esto, pues en tus semejantes o bien te encuentras a ti mismo o bien te pierdes a ti mismo. Cada vez que nos vemos con un hermano tenemos una oportunidad, un encuentro santo. Es una buena noticia. Nos trae regalos. Nuestros hermanos que son el tesoro de Dios vienen con sus manos llenas de regalos para nosotros. Es así.
Cada vez que dos hijos de Dios se encuentran, se les proporciona una nueva oportunidad para salvarse. Vamos a aprovecharla. Hay una parte del texto que nos dice cuántas oportunidades tú has tenido para ser feliz y has desperdiciado. Y a esto se refiere. Cada vez que nosotros bendecimos a un hermano, podemos cumplir nuestra función de ser felices. Si lo condenamos, vamos a ser infelices. No porque sea un boomerang ni por nada, porque es que el otro no es el otro. Me siento mal. De hecho, nosotros nos damos cuenta porque nos sentimos en el fondo, nos sentimos mal. Entonces, cada vez que dos hijos de Dios se encuentran, se les proporciona una nueva oportunidad para salvarse. No dejes de darle la salvación a nadie para que así la puedas recibir tú. Yo estoy siempre contigo en memoria tuya. A ver, tengo el chat aquí cerradito. A ver. Bueno, a ver. Ay, espera. No sé qué dice aquí. Uy, ¿qué hora es? Bueno, ya lo miro. Ok, entonces, nos dice capítulo 8, el viaje de retorno en el encuentro santo. El objetivo del plan de estudios, independiente del maestro que elijas, es conócete a ti mismo. O sea, fíjense que tanto el sistema del pensamiento del ego como el del Espíritu Santo tienen el mismo objetivo, que nos conozcamos a nosotros mismos. No hay nada más que buscar. Todo el mundo anda buscándose a sí mismo y buscando el poder y la gloria que cree haber perdido. Aquí en la conciencia, aquí en el sueño, el poder y la gloria, que es nuestra verdadera identidad, porque es parte del tesoro de Dios, lo puede buscar desde el ego. Ambos van buscando quiénes somos, porque aquí parece, con lo que les digo, que habían en la conciencia, ay, ¿ahora quién soy yo? Tu poder y tu gloria están en él porque son tuyos, en tu hermano. Miren, siempre que estás con alguien, tienes una oportunidad más para encontrar tu poder y tu gloria. Cada encuentro es santo porque nos da la oportunidad de salvarnos y nos da la oportunidad de salvarnos porque en él está el poder y la gloria que nosotros necesitamos recordar en nuestra conciencia. Tu poder y tu gloria están en él porque son tuyos. El ego trata de encontrarlos únicamente en ti porque no sabe dónde buscar. El Espíritu Santo te enseña que si buscas únicamente en ti, no te podrás encontrar a ti mismo, porque tú no eres un ente separado. Siempre que estás con un hermano, estás aprendiendo lo que eres, porque estás enseñando lo que eres. Ay, aquí ya nos está dando otro super tip. ¿Qué es lo que yo estoy enseñándole a mi hermano? Cuando yo le estoy enseñando, como yo les digo, ay, yo no haría eso que tú haces. Oye, ¿cómo es posible que tú hagas esto? Es que tú no tienes conciencia, que no sé qué. ¿Qué estoy enseñando? Eso es lo que me lo estoy enseñando a mí en mi conciencia. Ese concepto distorsionado de que yo le estoy aparentemente poniéndole a él, me lo estoy poniendo a mí. Estoy condenando y cambiando en mi conciencia la verdadera creación. Entonces, cuando yo la cambio en el aparentemente afuera, lo cambio en mi conciencia y yo voy a vivir la experiencia de sentirme de la misma manera. Tu hermano, entonces nos dice aquí un tip, ¿cómo sabemos cómo estamos viendo a nuestro hermano? Dice, tu hermano reaccionará con dolor o con alegría, dependiendo del maestro que tú estés siguiendo. Es muy fácil. Oye, dijimos algo y esa persona se enfadó, se molestó, se puso triste. Seguramente desde nuestra verdadera identidad no habrá sido. Será aprisionado o liberado de acuerdo con tu decisión, al igual que tú. Todos nos lo estábamos haciendo continuamente a nosotros mismos. Por eso vamos a bendecir a mi hermano. Mi hermano es mi bendición. Ahí están todas las oportunidades de ser felices, sin excepción. Concédele el lugar que le corresponde en el reino y tú ocuparás el tuyo. En el reino sigue siendo tal como Dios lo creó. Y entonces así me doy cuenta que independientemente del comportamiento, yo también sigo siendo tal como Dios me creó. Entonces eso empieza a tener unos milagros en nuestra mente de cada vez ir eliminando como una parte del concepto equivocado que tenemos de nosotros mismos
y se le devuelve ese pedacito de mente al amor de Dios, al Espíritu Santo, y entonces nosotros en nuestra conciencia empezamos a recordar quiénes somos y dónde estamos. No puedes encontrar el reino por tu cuenta, y tú que eres el reino, no puedes encontrarte a ti mismo por tu cuenta. Acuérdense que les dije, la fuente se extendió en sí mismo, entonces tú que eres el reino, no puedes encontrarte a ti mismo por tu cuenta. Por lo tanto, para lograr el objetivo del plan de estudios, no debes escuchar al ego, cuyo propósito es derrotar su propio objetivo. El ego tiene el mismo objetivo que el Espíritu Santo, conocernos a nosotros mismos. Pero el ego, como siempre está equivocado, va a derrotar su propio objetivo de encontrarse a sí mismo, porque el ego no sabe esto, porque no sabe nada. El poder y la gloria le pertenecen únicamente a Dios. Tú también le perteneces únicamente a Él. Dios da todo lo que le pertenece porque da de sí mismo y todo le pertenece. Entonces el poder y la gloria están en nuestros hermanos, igual que en nosotros. Contémplala en todas partes para que puedas recordar lo que eres. ¿Cuál es el objetivo de un curso de milagros? Que recordemos quiénes somos y dónde estamos. Entonces, después de que explica esto y muchas otras partes del texto donde también lo va explicando, llegamos, por ejemplo, a la lección 161. Y aquí nos dice, ok, vamos a ver cómo lo podemos hacer, vamos a aplicarlo. Dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Cada vez que vemos a nuestro hermano es una oportunidad para ser felices. Y necesitamos la bendición de nuestro hermano. No es que le vamos a pedir la bendición, esto es todo en nuestra mente, porque nosotros somos lo que le podemos negar la bendición en nosotros. Entonces necesitamos la bendición, que es verlo de tal como es. Bueno, aquí dice, aquí nos explica que en el sueño se buscaba lo concreto, bueno, y así fue como esto no me quería quedar mucho allí. Lo que sí me interesa es que el Espíritu Santo utiliza todo lo que hemos fabricado aquí en la conciencia. Entonces nosotros fabricamos una especie de separación de donde están todos los hermanitos y todas las hermanitas y todos tienen una imagen de sí mismos, y cada imagen pareciera muy concreta. Dice, ok, ahora el Espíritu Santo va a utilizar todo lo que utilizaste para hacer realidad en esa conciencia de que estás separados y que somos diferentes, lo va a utilizar. Dice, y ahora son las cosas concretas las que tenemos que usar en nuestras prácticas. Ese hermanito puntual, esa situación con ese hermanito tan concreta que la veo, esa es la que vamos a utilizar. Se la entregamos al Espíritu Santo de manera que las pueda utilizar para un propósito diferente del que nosotros le conferimos. Esa situación que hasta ahora yo le había dado el propósito de hacer real de que soy un víctima, de que estoy en carencia, por esa imagen errónea de mí mismo. Entonces dice, para instruirnos, él solo se puede valer de lo que nosotros hicimos, pero desde una perspectiva diferente a fin de que podamos ver otro propósito en todo. Un hermano es todos los hermanos. Así que en un punto práctico, yo les diría, vamos a hacer el ejercicio con el que más nos mueva, con ese hermanito que parece que nos los pone bien complicado para que le demos una bendición y que nos pueda dar nuestra bendición. Un hermano representa a todos los hermanos, pero yo sin embargo yo digo, el que me cueste más, ese es el del ejercicio, porque si lo logro con este es que ya para los demás, es chupado, facilísimo. Entonces, un hermano es todos los hermanos, vamos a hacerlo con el que me cuesta más. Y en cada mente se encuentran todas las mentes, pues todas las mentes son una, esta es la verdad. Ok, todas las mentes son una, esta es la verdad. La mente que se enseñó a sí misma a pensar de manera concreta ya no puede captar la abstracción en el sentido del abarcamiento total que esta representa, no importa. Necesitamos poder ver un poco para poder aprender mucho. Acordémonos, aquí nos lo dice de manera literal. Nosotros solamente podemos ver ese tesoro de Dios detrás de esas sombras que hemos percibido desde la visión de Cristo. Porque acuérdense que
el cuerpo está hecho para no ver y para no oír. Por eso dice, necesitamos poder ver un poco para poder aprender mucho. Entonces, esa visión no es parte del milagro. El amor, al ser verdad, no tiene necesidad de símbolos. Aquí se refiere a que ese cuerpo de ese hermano con ese comportamiento es un símbolo de la separación, es un símbolo de eso que nosotros fabricamos y que creemos en el sueño que es verdad. El miedo, al ser falso, se aferra a lo concreto. Entonces nos vamos a eso concreto. El cuerpo es el blanco del ataque, ya que nadie piensa que lo que odia sea una mente. Sin embargo, ¿qué otra cosa, sino la mente, le ordena al cuerpo al que ataque? El odio es algo concreto. Eso, como yo les digo, nosotros, ay no, yo soy muy bueno, yo no odio, por favor, date cuenta de que cuando con alguien no estás en perfecta paz, allí está el odio, fíjense, el odio en el fondo que nos cuesta aceptar porque somos muy buenos, también desde el ego, nos cuesta aceptar que tenemos un odio a nosotros mismos porque creemos que es verdad que nos hemos separado de lo que nosotros somos. Nos hemos hecho una autoimagen denigrante, una parodia de la creación, entonces odiamos eso que nosotros hemos fabricado. O sea, ese es un concepto que no lo... Esto es muy, muy interesante, esto da risa, porque es un concepto que nosotros lo hemos fabricado, que lo hemos reforzado y que además no nos gusta. Y que creemos que es lo que somos. Pero se puede modificar. ¿Cómo? Por medio de corregir ese error cuando vemos a nuestro hermano. El odio es algo concreto. Tiene que tener un blanco. ¿Por qué creen que nosotros, por ejemplo, estamos en un sitio y vemos a una persona y decimos, no sé qué tiene, pero es que, qué mal que me cae? El odio es algo concreto. Tiene que tener un blanco. Y entonces dice, lo que pasa es que yo soy muy espiritual. Y yo me doy cuenta cuando la gente cuando la gente tiene así una vibra fea, yo me doy cuenta rapidito. No, es que el odio es algo concreto. Tiene que tener un blanco. Tiene que percibir un enemigo de tal forma que éste se pueda tocar, ver, oír y finalmente matar. Nosotros no es que vamos a matarlos, pero fíjense, cuando nosotros decimos, a ver, mi vida estaría mejor si no estuviera fulano, si no existiera fulana. En el fondo lo que queremos es matarlo. Si mi vida está mejor sin que esta persona, o sea, ese es el deseo de matar del ego, que no lo mata es otra cosa. Y a veces no se aguanta. Bueno, cuando el odio se posa sobre algo, exige su muerte tan inequívocamente como la voz que habla por Dios proclama que la muerte no existe. El miedo es insaciable y consume todo cuanto sus ojos contemplan. Y al verse a sí mismo en todo, ese odio hacia nosotros mismos que se siente muy feo, lo hemos escondido, pero lo proyectamos fuera porque no se ha deshecho, se siente impulsado a volverse contra sí mismo y a destruirse. Contra sí mismo y a destruir al otro. Pero soy yo mismo. Quien ve a un hermano como un cuerpo, lo está viendo como el símbolo del miedo. Y lo atacará, pues lo que contempla en su propio miedo proyectado fuera de sí mismo. Esto es lo que contemplan los ojos del cuerpo en uno que el cielo tiene en gran estima. Los ángeles aman y Dios creó perfecto. En ese que dijimos que qué mala vibra tiene. Dios lo ve y lo tiene en gran estima. Los ángeles lo aman y Dios lo creó perfecto. Esta es su realidad. Nosotros nos tenemos que acordar de eso. Esta es su realidad en todos nuestros hermanos, todos. Y en la visión de Cristo, su hermosura se ve reflejada. Dice, y con eso que yo les digo, ¿no? Que la percepción, los ojos del cuerpo están hechos para no ver. Y esto lo vemos desde la visión de Cristo. Dice, y en la visión de Cristo, su hermosura se ve reflejada de una manera tan santa y tan bella que apenas podrías contener el impulso de arrodillarte a sus pies. No te preocupes, eso no lo tienes que hacer. Más en lugar de eso, tomarás su mano. No es que nosotros nos vamos a arrodillar delante del otro, porque nos vamos a dar cuenta que somos iguales. Al haber hecho ese reconocimiento de la luz tan potente que tiene, reconocemos que es la nuestra también. Por lo tanto, no nos tendríamos que arrodillar, sino caminar juntos, porque somos iguales. Pues en la visión que lo ve así, eres semejante a él. Pues en la visión que lo ve así, eres semejante a él.
Solo en la visión de Cristo lo vemos así. El ataque que lanzas contra él es lo que es tu enemigo. Por lo tanto, no es nunca nuestro hermano, nuestro enemigo. Lo que es nuestro enemigo es nuestra forma de verlo. Es nuestra percepción con respecto a lo que está haciendo. Que bueno, que tiene que ver también de demostrar mi propio capricho de que esa persona sea diferente a como es. Que al mismo tiempo es el mismo reflejo del error principal de que dijimos, yo tengo que ser diferente a como soy. Y de ahí creí que me había ido de Dios. Entonces, ese pensamiento sigue vigente en el que yo busco todo el tiempo que la gente sea diferente a lo que es. Y ese que sea diferente a lo que es está tan arraigado que no vemos lo que realmente es, que es el tesoro de Dios, sino una imagen que no tiene nada que ver con su verdadera identidad, igual que a nosotros. ¿Pedirías acaso que el amor se destruyera a sí mismo? ¿O preferirías que te fuese revelado y que te liberara? Obviamente preferimos que nos liberemos. Entonces nos dice, escoge un hermano, como les digo, como símbolo de lo demás, y pídele la salvación. No lo vamos a llamar por teléfono, esto es en nuestra mente, no se me vayan a preocupar. Visualízalo primero, tan claramente como puedas, de la misma manera en que estás acostumbrado a verlo. Nosotros imaginamos a esa persona que nos cuesta muchísimo pensar que está bendito, aquel que hemos juzgado como este de hijo de Dios nada. Entonces dice, tienes que verlo tal como lo estás viendo. Observa su rostro, sus manos, su pie, su ropa. Obsérvalo sonreír y ve los gestos que les has visto hacer tan a menudo que ya te resultan familiares. Luego piensa en esto. Lo que estás viendo ahora te impide ver a aquel que te puede perdonar todos tus pecados. A que ahora sí se entiende este ejercicio tan bonito de cómo nuestro hermano es nuestra bendición. ¿Por qué? Porque precisamente los pecados que yo le veo a él son la proyección de mis propios pecados. Y recordemos que el pecado no existe. El pecado es un concepto distorsionado. Por lo tanto, he en la conciencia sustituido al tesoro de Dios por un pecador y que lo veo en mí, lo veo en los demás, porque todos somos lo mismo, porque somos parte de la filiación. Entonces lo que veo, esa parte, esa cosa desagradable que veo en mira, lo que estás viendo ahora te impide ver a aquel que te puede perdonar todos tus pecados. Arrancar con sus sagradas manos las clavos que atraviesan las tuyas y quitar de tu ensangrentada frente la corona de espina que tú mismo te pusiste. Dice que nosotros no podemos estar en paz hasta que no la hayamos quitado. Lo dice en el texto, todos los clavos y le hayamos quitado todas las espinas a nuestro hermano. Pídele lo que sigue para que puedas liberarte. En nuestra mente, dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Quiero contemplarte con los ojos de Cristo y ver en ti mi perfecta impecabilidad. ¿Y quién nos va a dar esta respuesta? De que podamos contemplarlo con los ojos de Cristo y ver su perfecta impecabilidad. El Espíritu Santo que está en nuestra mente. Y aquel a quien has invocado te responderá, pues oirá en ti la voz que habla por Dios y te responderá con la tuya. Fíjese, te responderá con la tuya, con quien tú eres. Contempla ahora aquel que tan solo habías visto como carne y hueso y reconoce que Cristo ha venido a ti. La idea de hoy es la manera de escaparte del miedo y de la ira. Cerciórate de repetirla inmediatamente en caso de sentir la tentación de atacar a un hermano. Porque entonces cada vez que nosotros vemos a un hermano diferente al tesoro de Dios que realmente es, lo estamos atacando a su identidad. Y entonces estamos en él percibiendo el símbolo del miedo. Y al hacer este ejercicio lo verás cambiar súbitamente de enemigo a salvador, de demonio a Cristo. Entonces, ¿qué les parece esto que acabamos de escuchar? Ahora se entendió bien cómo nuestro hermano es nuestra bendición. Nosotros, miren, tenemos que asumir cada día cuando nos despertemos por la mañana que nuestra función es ser felices. Y solamente podemos ser felices
siendo quienes somos. Porque lo único que a nosotros nos puede dar gozos, nos puede dar gozo, es extender el ser que realmente somos. Que no significa que tenga que extender un curso de milagros, ni mucho menos, eso es una preferencia. No es en nuestro día a día ir decidiendo eliminar la manera, deshacer la manera de que yo estoy viendo a mi hermano, porque es la única manera en que yo puedo recordar quién soy, y yo necesito recordar quién soy. Y en mi hermano y en ese reconocimiento de quién soy, me voy dando cuenta de que nada está fuera de mí, porque todos los hermanos son mi filiación, es lo que yo soy. Mi hermano es mi bendición porque es lo que soy yo. No está fuera de mí, aparentemente está fuera de mí, pero está en mi mente. Está en mi mente y somos exactamente lo mismo. Por eso es que dice, si tú vieras desde la visión de Cristo, ¿quién es? Te arrodillarías enfrente de él, pero entonces esa misma visión te darías cuenta que eres igual, pero tomarías su mano. ¿Y qué es lo que nos dice también Jesús en el curso? Dice, y tú agarrarás la mano de tu hermano que está confundido tal como tú lo has estado. Entonces imagínense ese es un sueño feliz. El Espíritu Santo lo que nos hace es salir de la percepción equivocada a la percepción verdadera y pasar de la pesadilla al sueño feliz. Y nos está diciendo el cómo. Para que nosotros en el sueño podamos tener el sueño feliz, tenemos que liberar a nuestro hermano de nuestra propia percepción. Nos ayudamos unos a otros al hacerlo y nos liberamos todos al hacerlo, pero nuestra responsabilidad es con nosotros, cada uno a liberar a aquellos hermanos con los que estás justificando que no, ese no es el Hijo de Dios, porque aquí recordamos quiénes somos al recordar que todos somos uno. De verdad que todos somos uno, que tenemos. Y vemos aquí esa igualdad en el darnos cuenta de que todos tenemos un eguito que tiene una imagen de nosotros distorsionada y que nosotros por descarte decimos sí. Entonces, en un punto práctico, podemos hacer varias cositas en el transcurso del día, porque la idea de esto no es que quede como una charla más en la que se hablan cosas que suenan bonito, pero que no se hagan vida en nosotros. Nosotros tenemos que, de verdad, decidirnos cada día en comprometernos con nuestra paz, que es lo mismo que comprometernos con la expiación a nosotros mismos. ¿Qué es la expiación? La expiación es el perdón completo, ¿no? Es de todos esos perdoncitos pequeños, se completa la expiación. Pero entonces la expiación dice que el perdón no hace nada. El perdón deshace el error de nuestra conciencia. ¿Cuál es el error? Que en la conciencia creemos que somos distintos a lo que somos. Dense cuenta, esto es todo un concepto. Esto es todo un concepto de nosotros mismos. Nosotros vamos por la vida con un concepto equivocado de quién somos y la manera de liberarnos de él, y ese concepto nos hace sufrir, porque solamente podemos estar en perfecta dicha cuando reconocemos quiénes somos, y aquí en el sueño lo podemos recordar. Nos lo dice Jesús, yo sí completé la expiación y por eso recordé quién soy. ¿Se dan cuenta ya lo que es la expiación? Es que yo dije, esta charla de hoy termina explicando como las bases de un curso de milagros de manera muy completa. La expiación es eso, es eliminar el error de mi conciencia. ¿Y eliminar el error de qué es? De que yo me estoy creyendo algo diferente de cómo soy. Aquel que todo lo tiene, aquel que es pura abundancia, está viviendo una experiencia en la que está en carencia. ¿Por qué? Porque aquí nosotros experimentamos aquello que creemos que somos. Porque en la percepción hay unas creencias que se van a manifestar en nuestra vida porque es la ley. Porque nosotros, aunque estemos en el sueño, hay leyes que aquí se cumplen y el ego las utiliza de forma equivocada. Entonces, todo lo que nosotros creemos en la conciencia, vamos a tener razón con respecto a ella. Por lo tanto, vamos a mejorar.
un concepto que aunque siga siendo concepto, siga siendo percepción, puede ser una percepción verdadera, reflejo del amor del cielo. Aquí siempre vamos a tener un concepto. En el sueño siempre vamos a tener un concepto de nosotros, pero a medida que nosotros eliminamos la manera en que vemos al otro desde nuestro miedo, vamos a tener una percepción verdadera, que aunque sea percepción, aunque sea solo en el sueño, es el reflejo del amor de Dios aquí. Entonces, en el cielo, que solo hay dicha, solo hay paz, solo hay felicidad, y eso lo abarca todo, porque solo es amor, aquí puede haber el reflejo del amor. Pero tenemos que cumplir las condiciones, y las condiciones es, vamos a librar a nuestro hermanito del concepto que tiene equivocado. Entonces, a nivel práctico, vamos a ir enfocándonos en nuestro día a día, de ponernos como meta, una meta bien linda. Oye, las personas que se crucen conmigo hoy, no es que yo a todo el mundo le tengan que interrogar ni nada, pero cuando me vengan con una queja, con una tristeza, pedir al Espíritu Santo rápidamente en mi mente que me guíe, pero que se vaya con un concepto mejor de sí mismo. De que, por ejemplo, si dicen, bueno, es que esto es lo que me toca. ¿Cómo que te toca? ¿Por qué tú crees que la vida te está diciendo que a ti te toca sufrimiento? Eso es una creencia, ojo, es una creencia. Es un concepto equivocado en el que me convenzo es que la vida quiere que yo sufra. Y no es así. Entonces, vamos a hacer un impulso a todos nuestros hermanos, vamos a bendecirlos y así nosotros nos bendecimos, porque esa intención, ¿de dónde viene? Esa intención viene desde el Espíritu Santo, desde el ego no viene. Entonces es una manera de recordarnos a nosotros mismos, de dar lo que nosotros somos. Y fíjense, nosotros solamente podemos bendecir, que es decirle algo de bien a esa persona, es decir desde nuestro corazón algo que lo va a impulsar. Ese impulso no los damos. Y aparte sabemos que ha funcionado porque inmediatamente nos sentimos mejor. Y entonces busquemos, me recuerda ahora a la Madre Teresa que decía que todos los que se acerquen a ti se vayan más contentos que como llegaron. Una vez leí eso de la Madre Teresa, me pareció hermoso y además me pareció muy coherente con esta parte tan importante de un curso de milagros. Porque a la hora de la verdad, ¿cómo una persona se va de nuestro lado un poquito más contenta? Cuando mejora su concepto de nosotros, de sí mismo. Y eso es un milagro. Ojo, si aquí todo es experimentar un concepto equivocado, vamos a ayudarlos a que tengan un concepto más lindo. Y entonces lo bendecimos y a la verdad nos bendecimos a nosotros porque recordamos en ese dar, recibimos la conciencia de que somos el tesoro de Dios. Le damos al otro lo que nosotros queremos recibir. Tenemos que darnos cuenta de la importancia de esto, de que en la conciencia nosotros tenemos que mejorar nuestro concepto. Y es importantísimo darlo. Aquí, en este nivel, aquí en el sueño, nosotros nos hacemos conscientes de lo que damos, la ley de Dios. Entonces, vamos a dar bienestar, vamos a dar lo que nosotros ya nos hemos dado cuenta en este instante, que lo que necesitamos recibir es en nuestra conciencia, darnos cuenta de que somos el tesoro de Dios y levantarnos por la mañana y mirarnos en el espejo, sonreír y decir, aquí está el tesoro de Dios. En vez de decir, ay, qué pereza, ay, que no sé qué, ay, yo se amanecí fea, pero pero qué cosas que tengo aquí, que no sé qué, que cada vez me salen más patas de gallina, ¿qué es eso? Yo soy el tesoro de Dios y sonrío y digo, sí, yo soy el tesoro de Dios. Y entonces nos vamos por la vida a hacer todas nuestras cositas y con el que nos vayamos encontrando, ahí está el tesoro de Dios, ahí está el tesoro de Dios. Te bendigo porque eres el tesoro de Dios, no decírselo, porque tenemos que ser normales, ahí vamos a ser muy raros, no podemos ser diferentes, pero lo hacemos en nuestra mente. Miren, de verdad yo lo hago y funciona y se siente espectacular. Ir por la vida viendo hermanos y diciendo, mira, ahí está el hermano, el tesoro de Dios, qué bonito que los vemos. Es verdad,
que está el tesoro de Dios, ahí está el tesoro de Dios. Yo lo hago con los animales también, y a veces con los animales parece que nos es más fácil. Con los animalitos, pero ahí vamos sin excepciones, tú eres el tesoro de Dios, tú eres el tesoro de Dios, tú eres, bendito seas que tú eres el tesoro de Dios. Y cuando hay alguien que yo digo, ay, este parece que no, ay, bendíceme hermano, bendíceme hermano, bendíceme hermano. Y entonces ahí lo miramos y decimos, tú eres el tesoro de Dios. Y entonces vamos por la vida dando lo que hemos recibido, dando lo que somos, y de pronto llega un día maravilloso y nos miramos en el espejo y ya no tenemos que hacerlo como conscientemente al decirnos que, no, que somos el tesoro de Dios, sino que nos miramos y decimos, mira, ahí está el tesoro de Dios. Y entonces empieza a ser un automático, un automático. Sin embargo, no nos despistemos, tenemos que seguir repitiéndolo. Aquí nos dice Jesús, la vigilancia la tenemos que tener, en el sueño la tenemos que tener todo el tiempo. Pero entonces es eso, darnos cuenta de la gran importancia de la imagen que tenemos de nosotros mismos. Entendiendo que es la imagen que tengo que tener del otro. Porque aquí la razón por la que sufrimos es porque nos hemos confundido con respecto a quiénes somos y creemos que tenemos una voluntad separada del Padre. Entonces es la manera de reconocer, oye, mira quién soy el tesoro de Dios, sigo siendo tal como Dios me creó. Eso que tanto se escucha en un curso de milagros, sigo siendo tal como Dios me creó, como Dios te creó con su tesoro, que se extendió en sí mismo en ti. Tú eres el tesoro de Dios. Me encanta, me encanta. Ay, es que qué cosa tan egocéntrica. No, no es egocéntrico, porque yo no estoy diciendo que yo soy el tesoro de Dios y tú no. Eso no es egocéntrico. Estoy diciendo que todos somos el tesoro de Dios y no pienso aceptar un concepto. Yo no te voy a validar tu concepto distorsionado de debilidad. Vamos a upar a todo el mundo, a upar. Nada del pobrecito, ven. Yo soy tan buena persona que sí, pobrecito tú. Mala suerte que tienes, caramba. No, eso no. No vamos a reforzar su concepto de debilidad, no. Aunque suene muy bonito, aunque la gente diga, mira, este sí me entiende. No. No se puede reforzar, porque no los hacemos real en nosotros. Si nosotros confundimos o reforzamos la confusión de un hermano, solamente lo podemos hacer desde el ego. Dame tu bendición, santo tesoro de Dios. Qué bonito, Pilar. Miren, ustedes se dan cuenta cómo somos el tesoro de Dios y empiezan a surgir ideas, porque somos el tesoro de Dios y están en nosotros. Pero entonces nos tenemos que acordar de algo, que la salvación es una empresa de cooperación. Entonces, a ver, ¿a quién más se le ocurre qué podemos pensar en nuestro día a día con respecto a nosotros y con respecto a los demás que somos lo mismo? ¿Cómo nos podemos bendecir? Esa es la que yo utilizo, pero me parece maravilloso si compartimos más ideas de cómo podemos bendecir al otro. Gracias, amado tesoro de Dios. Qué lindo. Su divina creación, somos su divina creación. Por eso cuando decimos, soy tal como Dios me creó, ya yo lo tengo en automático. Yo antes decía, pero que seguimos siendo tal como Dios me creó, yo más o menos, ¿cómo es eso? O sea, ¿verdad? Uno dice, sigo siendo tal como Dios me creó. Ay, sí. Está bien, pero ¿qué es eso? No, que soy el tesoro de Dios. Sigo siendo tal como Dios me creó, tengo toda la tesorería, lo que pasa que en la conciencia no la he experimentado porque me he creído otra cosa, he dado otra cosa y entonces he reforzado esa creencia equivocada de que soy un desvalido. Entonces, bueno, en mi conciencia voy a empezar a recordar quién soy y entonces nos entendemos lo que dice un curso de milagros. ¿Dónde estás y quién eres? Y por eso todos los encuentros con nuestros hermanos son encuentros santos y todas las relaciones que comienzan siendo especiales, donde, fíjense lo que aquí rápidamente estoy mirando la hora, pero fíjense, las relaciones especiales que son. Hay un encuentro donde están dos dementes, porque el ego es demente, y eso es lo que nosotros creemos por descarte que somos. Demente es que no hay mente. Entonces, donde están dos dementicos que se creen en carencia, diciendo, esta persona me tiene que hacer esto, tiene que ser de esta manera, le invento la personalidad, como aquí todos son conceptos, nosotros nos inventamos el concepto de cómo tiene que ser el otro. Miren, además es que esto es una cosa divertidísima.
le inventamos el concepto de cómo tiene que ser el otro. El otro nos inventa en su mente el concepto de cómo tenemos que ser nosotros y de pronto no tienen nada que ver. Entonces empieza esa relación especial donde, a ver, no, porque además hay que ser positivo, ¿no? La relación especial, hay que ser positivo, ¿no? Y así es como yo me lo he imaginado y este sí es como yo me lo he imaginado. Y después pasa 1 año y medio más o menos, ¿no? Donde se pasa ese enamoramiento y empezamos a dar cuenta que no tenía nada que ver con lo que yo me había imaginado y la verdad es que nosotros tampoco. Entonces, nos dice, ¿qué pasó? Date cuenta que empezaste a estar con esta persona donde percibiste lo que tú quisiste percibir, no lo viste en realidad. O sea, es como el disfraz que se lo puse y entonces ahí queda con su disfraz, llega un momento en que el disfraz le queda grande, le queda pequeño, se lo quita, ya no cumple mis expectativas y esa relación se acaba. O no se acaba, pero vivimos como perros y gatos. Porque es una relación que no se volvió santa. ¿Por qué? Porque no decidimos en ningún momento decir, este es el tesoro de Dios y yo soy el tesoro de Dios. Aquí estamos completos. Y desde este otro concepto de nosotros mismos nos unimos de otra manera y a ver qué pasa. Entonces, fíjense cómo todo encuentro es santo. Empieza siendo una relación especial y termina siendo una relación santa. Esto es un resumen muy, muy resumido de una relación santa. Pero el punto es este, ¿cómo nosotros podemos entender que es un encuentro santo cuando decido que lo que yo quiero es ver el tesoro de Dios y no lo que yo quería que esa persona fuera? Porque en ese deseo de lo que la persona sea, no solamente puede ser como muy, muy agradable, no, es que de pronto, como yo les digo, si yo tengo un concepto equivocado de mí mismo, en el que yo soy una persona que no sé, que todas las parejas la rechazan y cosas así, esa persona, yo tengo esa percepción de mí misma y eso es lo que yo voy a ver en el otro. Ustedes no se fijan incluso en esto de los conceptos equivocados, que cuando nosotros tenemos un concepto de nosotros, por ejemplo, lo he visto y varias veces en psicoterapia lo he visto muchísimo, una persona que dice, piensa, y es muy, muy común, que no es digna de amor. No, es que a mí no me quiere nadie. Entonces, no sabe por qué todo el mundo termina que se va. No es que no soy digna de amor. Entonces, ese concepto equivocado de mí mismo está haciendo que yo así mire a los demás. Y he tenido casos que una persona está tan convencida de eso y tiene una persona al lado que la ama con locura. Dice, pero es que yo no sé cómo demostrarle que es importante para mí. Ya yo no sé qué hacer. Y dice, no, yo no lo siento. Yo no lo siento y además yo soy muy perceptiva. Entonces, de verdad yo no siento que me quiera tanto. Es un poco mentirita, ¿no? Y entonces, claro, pero es que es el concepto equivocado y lo que ve es lo que quiere ver. Y los ojos del cuerpo y los oídos están hechos para no ver y no oír. Entonces dice, si quieres ver y oír, te tienes que salir de tu percepción. Pero necesitamos ayuda. Pero la ayuda la tenemos. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo, inmediata, ya. El Espíritu Santo necesita nuestra mínima invitación. ¡Pum! Entonces ya de una vez podemos empezar a conectar, a reconocer quiénes somos al decidir ver eso mismo en los demás. Y entonces ya no desear, porque es el concepto, fíjense, el concepto equivocado, es que yo me voy inspirando, el concepto equivocado de nosotros nos hace desear tener la razón. Por eso en un curso de milagros, ¿qué quieres? ¿Tener la razón o ser feliz? Deja de querer tener razón en ese, es que eso es lo que soy. Deja de querer tener razón en tu concepto que está equivocado. Es que eso es lo que yo soy. Es que yo toda la vida he sido así. Yo siempre lo he hecho así. Es que yo soy así porque mi mamá era así. Yo era así porque es que en mi país somos así. Yo no puedo hacer de otra manera y ahí nos cerramos en ese concepto porque el plan de estudio, tanto del ego como del Espíritu Santo, es conócete a ti mismo. Y entonces, claro, yo desde el ego he ido pasando toda la vida analizándome y haciendo un montón de test en revista Bazar y Cosmopolita para ver cuál es mi personalidad y decir, eso soy yo. Entonces, ahí ya, punto. No es que yo soy en la revista Bazar había un test que decía, ¿cómo eres tú en el amor? Y entonces decía que yo soy celosa, que yo soy celosa.
Claro, y me cierro en el concepto de que yo soy una persona celosa y lo único que yo voy percibiendo son razones para decir es que claro, es que a mí me montan los cuernos, es que no sé qué, es que yo no soporto que ni que chatee, es un desespero que a mí me da porque yo soy celosa, ya está, yo misma me condeno a mí mismo y condeno a las demás personas para yo tener la razón. Me condeno y condeno. Felicidad, ninguna. Por eso es que solamente nosotros podemos ser felices recordando que somos el tesoro de Dios para no andar con esas cosas. Pero primero tenemos que ver esas cosas, tenemos que ver en lo concreto, como nos dice ahora aquí el Espíritu Santo, tenemos que ver esas cosas concretas y con esas es que vamos a trabajar para deshacerlas, para dejar de valorizarlas. Ese concepto, como les digo, no es que yo toda la vida en las revistas me ha salido en el test que yo soy celosa. Lo he valorado y por lo tanto he invertido en él y se ha magnificado en mi conciencia. Y voy a tener razón de aquello que yo me he creído de mí mismo. Entonces, ¿cuál es nuestra solución? Bendecir en vez de cerrar a los demás en nuestro concepto de cómo son. Porque entonces ese concepto que nosotros tenemos equivocado nosotros mismos, que lo hemos sostenido quién sabe cuánto tiempo, es la misma etiqueta que le hemos puesto a los demás y que no le vemos cambio. Es como, por ejemplo, cuando alguien nos dice, ay, tú sabes que Made ahora está aprendiendo un curso de milagros y de pronto dicen, uno suena que estudió en el colegio, pero es un ejemplo, yo qué sé, ¿no? Y da igual, por si, pero para utilizarlo. Y entonces viene alguien que estudió con Made en el colegio cuando tenía 8 años y dice, uy, si esa era más mala. Esa era más mala, uy, pero qué hipócrita es la madre. Ella siempre fue así, ella siempre fue. Entonces uno se da cuenta que nosotros le inventamos un concepto al otro, lo creemos y ahí lo tenemos atado y con la mente cerrada y no hay otra posibilidad. Entonces ese error de sostener el concepto de nosotros y también el concepto de los demás, aquello que conocimos de alguien el año pasado, tenemos que liberarlo porque la persona pudo haber elegido de nuevo. Y entonces cuando nosotros nos damos cuenta de eso, es cuando nosotros nos podemos también permitir decir, wow, yo elegí de nuevo. Y entonces ahí es cuando dejamos atrás el concepto equivocado de antes, desde la carencia, que lo habíamos decidido desde la carencia, para hacer realidad nuestras propias sentencias de dolor. Ese es el punto. Entonces, liberamos y nos liberamos. Libero a mi hermano de aquello de lo que yo creí que era. Y entonces me libero a mí mismo del concepto de lo que yo creí que era, que me tenía atado. Desde YouTube, amor a luz, qué hermosa esta clase, me llega con la guía del Espíritu Santo. Ah, Ángela Jiménez, gracias Ángela. Bueno, entonces yo no sé si quieren hacer algún comentario porque ya estoy mirando la hora y para ponérselo más fácil a Made y a Verónica que después no me tengan que bendecir. Entonces, bueno, yo voy terminando, pero si alguien quiere hacer algún comentario, si alguien quiere agregar algo, otra idea, acuérdense que la salvación es una empresa de cooperación. Y bueno, igualmente, muchísimas gracias a todos los que han estado aquí. De verdad que para mí es un gustazo enorme, 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 enorme compartir esto con los tesoros de Dios para que nos demos cuenta. Que nos demos cuenta de que no importa el concepto que tengamos o la imagen que tengamos de nosotros mismos, nosotros seguimos siendo tal como Dios nos creó y somos el tesoro de Dios. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, amada maestra, gracias, Ivonne, gracias, hermanita. ¿En qué invertimos? Es el resultado de nuestros pensamientos. Gracias, solo amor. Hay que darnos cuenta que aquello, lo que nosotros nos cerramos y pensamos que es lo único que hay, es una inversión, como vamos a imaginar, aquí es una conciencia y es como el cochinito, el cerdito, donde le estamos poniendo, mira, lo estoy engrandeciendo. No, 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 vamos a darnos cuenta. Vamos a darnos cuenta, a tener vigilancia y no seguir invirtiendo en lo mismo, que no es lo que deseamos. El Hijo de Dios, su voluntad es ser feliz. Gracias por ponerme ay, tan bella, madre. Gracias por permitirme ponerte de ejemplo. Que yo sé que yo percibí que, que no te iba a molestar. Gracias, de verdad. Ha sido muy útil.
Luz, gracias, Sonia. Mi meditación al despertar fue conducida por ahí. Aparecerme me lo pusieron contigo, por si no me quedó claro. No hay pretexto a elegir de nuevo. No hay elegir, no hay pretexto. Qué bonito eso. No hay pretexto para elegir de nuevo. Tenemos que estar pendientes de nuestros pretextos y descartarlos. No son verdad, no importa qué tan justificado. Ahora se me viene en esto de lo último que voy a decir por ahora, en este instante, que no importa cómo el ego organice el juicio, Dios siempre dice el mismo veredicto: el Hijo de Dios es inocente. Ese es el único veredicto de Dios. Lo tenemos que tener presente. Pero como nosotros en ese concepto equivocado creemos que nosotros sí podemos juzgar, porque aquí, como fíjense, como el tesoro de Dios nos juzga, porque todo es uno, y se ríe de los pensamientos descabellados. El tesoro de Dios no juzga, el ego juzga. Entonces aquí no te está diciendo no juzgues, sino descarta el juicio, porque el Hijo de Dios es inocente y nosotros decidimos salirnos de la percepción con la visión de Cristo, ver el tesoro de Dios allí en todos los hermanitos y las hermanitas, y recordamos que somos el tesoro de Dios. Invertimos en conceptos erróneos, sí, vamos ahora a invertir en un concepto que sea más el reflejo de nuestra verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y ahora como vamos, creo que como siempre, dentro de un ratico ahora empezamos a celebrar que somos el tesoro de Dios, ¿verdad, Madre? ¿Verdad, Vero? Vamos a celebrar, porque esto hay que celebrarlo. Y Bueno, Sonia, muchísimas gracias por estar acá. Qué sesión tan llena de luz. Muchas gracias. Y pues no tengo nada más que agregar. Ya lo has dicho todo. Eh, me quedo con la idea de que solamente reconociendo esa luz divina y perfecta que habita en mí, puedo reconocerla en mi hermano también. Y a Muchas viceversa, gracias. a veces así, Sí. a veces de aquí para allá y a veces de allá para acá, pero ves, el estar constante en eso es nuestro deseo, el único deseo verdadero que tenemos desde nuestro corazón. Muchas gracias por ese recordatorio. Y bueno, sí, los invito a que sigamos integrando